Que el Señor le bendiga, mis hermanos. Para comenzar este culto de oración, lo voy a invitar a hacerlo con la alabanza número 125. Himno 125 en el nombre del Señor. Oh soldados de los cielos, ve la señal ya. Hay refuerzos, nuestro el triunfo, no dudéis será. Firmes, firmes, yo voy pronto, clama al Salvador. Estaremos por su gracia, firmes con valor. Nada importa, nos asedien con rugiente afán. Las legiones aguerridas que ordenó Satán. Firmes, firmes, yo voy pronto, clama al Salvador. Estaremos por su gracia, firmes con valor. Tremolando se divisa el marcial pendón y se escucha de cornetas el guerrero son. Firmes, firmes, yo voy pronto, clama el Salvador. Estaremos por su gracia, firmes con valor. Viene el Cristo con potencia a salvar su grey. Pues soldados, alegría, viva nuestro Rey. Firmes, firmes, yo voy pronto, clama al Salvador. Estaremos por su gracia, firmes con valor. Amén. Dios bendiga este himno de alabanza, mis hermanos. Agradecemos al Señor por su misericordia y por su gracia que nos concede, mis hermanos, esta oportunidad de estar reunidos, alabando el nombre del Señor. Gracias a Dios porque Él nos permite seguir realizando nuestra reunión a través de esta plataforma, entendiendo, mis hermanos, que el Señor tiene un tiempo también para todas las cosas, para volver a reunirnos, mis hermanos. Por mientras, mis hermanos, debemos, como dice este himno, estar firme con la ayuda del Señor. Y Dios nos afirme cada día, Dios nos fortalezca. En este día el Señor sea con nosotros, mis hermanos, que su fortaleza sea sobre cada uno de nosotros, sea acompañándonos, Señor, guiándonos en todo lo que hagamos en este día, para la gloria de su nombre. Dios nos bendiga, mis hermanos. Vamos a orar en esta hora pidiendo al Señor su bendición, pidiendo que Él sea con nosotros, ayudándonos, guardándonos, que Él nos guíe en todo lo que hagamos, mis hermanos, porque como les decía, lo hacemos para la gloria del Señor. Él es el que se merece ser glorificado, el que se merece ser reconocido, Él se merece ser loado por cada uno de nosotros. Y que podamos hacerlo de todo corazón, mis hermanos, para el Señor. Dios nos bendiga. Vamos a orar presentando, Señor, esta reunión, presentando, Señor, este culto y pidiendo su bendición. Y lo hacemos, mis hermanos, en el nombre del Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, ante su presencia estamos una vez más, Dios mío, para darte gracias, Señor, por esta oportunidad y este día más que usted nos concede, Dios mío, de poder reunirnos, Señor, de poder congregarnos junto a nuestros hermanos, Dios mío. Gracias, Señor, porque todo lo que usted nos da, Padre amado, es bueno, Dios mío, Señor.
Usted nos concede todas las cosas, Padre amado, como dice su palabra, Dios mío. Nos ha dado todas las cosas, Señor, por su buena voluntad, Dios mío. No porque lo merezcamos, ni porque seamos dignos, Señor, sino porque su misericordia es grande, Dios mío, y permanece para siempre, y son nuevas cada mañana, Señor. Oh, Dios mío, te queremos dar gracias, Señor, por lo que nos ha dado, Dios mío. Padre, la vida y la salud, Señor. Dios mío, y como dice su palabra, una salvación, Dios mío, reservada, Padre amado, desde antes de la fundación del mundo. Ayúdanos, Señor, a permanecer cada día en tu salvación. Ayúdanos, Señor, a servirte de corazón. Tenga usted misericordia, Dios mío, de nosotros. Padre amado, te rogamos en este día, Padre bendito, pidiéndote, Señor, que tú bendigas cada hogar, cada familia de sus hijos. Señor Dios mío, Padre amado, usted alcance sus vidas conforme su necesidad. Así también, Dios mío, los que estén enfermos, también pasando dificultades, Dios mío, sea usted dándole, Señor, esperanza, dándole fuerza. Aumenta nuestra fe cada día, Señor, para que podamos, Dios mío, confiar de todo corazón, confiar completamente, Dios mío, Señor, en tu gracia, Padre amado, a la gloria de tu nombre. Ayúdanos, Señor, en esta hora. Por misericordia, Señor, bendiga nuestro hogar. Bendiga, Señor, el hogar de nuestros hermanos, Señor. Dios mío, Señor, los hogares de sus hijos. Usted los bendiga y los guarde para la gloria de su nombre. A usted nos presentamos, Señor, en esta hora, rogando, Dios mío, tu compañía, Señor, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Le damos gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Las glorias sean para nuestro Dios. A continuación vamos a dar lectura a la palabra del Señor, la cual tendremos en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13 en adelante. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13 en adelante. Le damos lectura a la palabra del Señor y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Amén. Dios bendiga nuestras vidas a través de la lectura de la palabra de Dios. A continuación vamos a orar, pidiéndole al Señor que Él sea con nosotros en esta hora, bendiciéndonos a través de su palabra, que Él hable a nuestros corazones conforme a nuestra necesidad. Como siempre decimos, Dios conoce las necesidades, Dios conoce los corazones y es el único que tiene poder
para obrar conforme a aquella necesidad. Una necesidad que muchas veces, mis hermanos, nosotros solamente conocemos y el Señor, pero que Él está dispuesto, mis hermanos, a suplir, que Él está dispuesto, mis hermanos, a obrar conforme a nuestra petición, conforme a nuestra necesidad y al deseo de nuestro corazón, conforme a su voluntad, mis hermanos. Le invito a orar por esta palabra en el nombre del Señor. Padre nuestro, una vez más te damos las gracias, Dios mío, por poder estar ante su presencia, Dios amado, en esta reunión, Dios mío, Señor, que estamos realizando junto a nuestros hermanos. Oh Dios mío, Señor, y una vez más también queremos encomendarnos a ti, porque reconocemos que sin ti nada podemos hacer, Dios mío. Reconocemos, Señor, que solos, Dios mío, como dice su palabra, separados de ti no somos nada. Por eso, Dios mío, Señor, nos presentamos a usted. Imploramos, Señor, que usted sea ayudándonos. Dios mío, Señor, rogamos por misericordia, que usted sea manifestando su amor, que usted sea manifestando su poder en cada vida, Señor. Oh Padre amado, por su palabra, la cual es viva y eficaz, Dios mío, y tiene poder, Señor, para redarguir. Padre amado, tiene poder para instruir. Padre amado, para transformar los corazones, Dios mío. Oh Padre eterno, por misericordia, sea usted guiando todas las cosas. Sea usted, Dios mío, bendiciendo los corazones. Oh Dios mío, dando firmeza, Padre, como decía ese himno, Señor, por su gracia, Señor, estaremos firmes, Señor. Afírmanos, Dios mío, por tu palabra. Fortalécenos, Rey de Gloria. Llena, Dios mío, los corazones. Llena, Dios mío, cada espíritu, Señor. Oh Padre amado, cual alimento, Dios mío, sea su palabra a nuestras vidas, Señor, a nuestro espíritu, por misericordia. En el nombre de Jesús se lo rogamos, esperando de usted todas las cosas, Señor, por Jesucristo, nuestro bendito y glorioso Salvador. Amén y amén. Damos gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Que el Señor nos siga bendiciendo, mis hermanos, por todo lo que hemos hecho hasta este momento, para la gloria del Señor. Damos gracias al Señor por sus bendiciones, por todo lo que Él nos da a nuestro favor, mis hermanos, por todo lo que Él hace a nuestro favor, para la gloria de su nombre. Sabemos que el Señor no nos deja solos en ningún momento, Dios no nos desampara, sino que Él está a nuestro lado, porque eso lo dijo el Señor cuando fue alzado a los cielos. Dice su palabra que no estarían solos aquellos que confiaban en Él, sino que estaría el Espíritu Consolador, el cual estaría a su lado desde ese momento y hasta el fin de los tiempos. O sea, tenemos, mis hermanos, una compañía asegurada para nuestras vidas. Tenemos, mis hermanos, la compañía del Espíritu Santo, el que nos guarda, el que nos consuela, el que nos fortalece, el que nos ayuda, mis hermanos, en nuestra debilidad, porque como hombres, mis hermanos, debemos reconocer, somos débiles. En confirmación a lo que dice la palabra del Señor también, que no hay ninguno justo que haga lo bueno ante los ojos del Señor, pero queremos, mis hermanos, con la ayuda del Señor, perfeccionarnos. Queremos cada día, como nos habla también esta palabra hoy día, santificarnos en el Señor, porque ese es el llamado que Dios tiene para nosotros, mis hermanos, la santificación. Y a través de esa santificación tal vez también poder presentar al Señor un cuerpo apto, un cuerpo, mis hermanos, preparado para llegar a las mansiones celestiales donde está el Señor, donde dice allí la palabra de Dios que esta carne corruptible, mis hermanos, se transformará en un cuerpo de incorruptibilidad, en un cuerpo incorruptible, donde dice su palabra que allí no entrará cosa inmunda. Y eso porque el Señor, mis hermanos, desde este momento, desde que creímos en Él, comenzó un proceso de purificación, un proceso de limpieza, que va cada día, mis hermanos, creciendo con la ayuda del Señor, y que va perfeccionándonos, y que va, mis hermanos, instándonos también a presentarnos al Señor como Él es, santo, como dice su palabra. Dios nos ayude en su misericordia. Y este llamamiento a la santificación que hace Pedro, mis hermanos, en la segunda parte del comienzo del primer capítulo de este libro, en el cual, mis hermanos, en la primera parte, Pedro anima a los hermanos a seguir adelante, anima a los hermanos a tener fe, anima a los hermanos a confiar en Dios, mis hermanos, aún en el proceso de persecución, de prueba,
que ellos estaban viviendo. Era, mis hermanos, una dispersión que había sufrido, mis hermanos, la iglesia del Señor. Habían sido dispersos a muchos lugares por el nombre del Señor, porque en Jerusalén, mis hermanos, allí donde fue Pentecostés, donde empezó a manifestarse la vida del Señor en los hermanos del primer siglo, también, mis hermanos, recibieron después de esa bendición, también recibieron persecución. Y fue grande, mis hermanos, y fue difícil para ellos tener que sufrir aquellas cosas. Pero Pedro, mis hermanos, en la primera parte de este capítulo, les da a entender a los hermanos que lo que ellos estaban viviendo, la aflicción que habían recibido, era solo una parte de todo lo que Dios le había entregado a ellos al ser llamados hijos de Dios. En el versículo 3, primero dice que recibieron grande misericordia, y por esa misericordia ellos recibieron un renacimiento para recibir una esperanza en sus vidas, la esperanza de llegar a donde Jesús había ascendido a los cielos. También le dice en el versículo 4 que ellos habían recibido una herencia incorruptible, algo, mis hermanos, que les estaba reservado y que era incorruptible, que no se podía contaminar, que no se echaba a perder, sino que estaba siempre, mis hermanos, dispuesta por el Señor. Dice también en el versículo 5 que Dios también daba en sus vidas una protección. El poder del Señor los guardaba para alcanzar la salvación mediante la fe. Y también, mis hermanos, dentro de todo lo que el Señor entregaba a sus hijos y entrega a sus hijos cuando le reciben a Él como su Salvador, también le dice en el versículo 6, para que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Dios nos ayuda en su misericordia, o sea, lo que Dios nos entrega en su misericordia, en su amor, nos entrega, mis hermanos, aflicción, pero no sin entregarnos las armas, los medios, los recursos para sobrellevar esas aflicciones y que eso nos lleve, mis hermanos, a poder crecer en el Señor. Finalmente, en el versículo 9, dice que esa fe que Dios les entregaba era para la salvación de sus almas. Como ya lo habían hablado, mis hermanos, antes los profetas, habían hablado acerca de la gracia que estaba preparada para el pueblo del Señor. Y así también, mis hermanos, les daba a entender que eso que Él había revelado a los profetas no era ni siquiera para ellos mismos que lo habían hablado, sino para nosotros, o sea, para el tiempo en que nuestro Señor Jesucristo viniese a este mundo y realizara aquella obra, esa gran obra redentora, por la cual muchos iban a alcanzar la salvación y la han alcanzado, mis hermanos, a través del tiempo y la seguirán alcanzando, porque creemos que esa gracia aún está vigente en este mundo. Creemos que hasta que no se cumpla el orden establecido por la palabra del Señor, estamos bajo la gracia del Señor y tenemos la gracia de Dios para poder acercarnos a Dios a través de Jesucristo nuestro Salvador. Y a través de esa gracia también, como dice en Efesios 2, por esa gracia somos salvos para la gloria del Señor. Dios nos bendiga en su misericordia, Dios nos fortalezca en esta hora, mis hermanos. Que estas palabras puedan ser de fortaleza para nuestro espíritu. ¿Por qué, mis hermanos? Porque muchas veces cuando enfrentamos dificultades, cuando enfrentamos pruebas, cuando enfrentamos aflicciones, podemos decir que es normal que venga decaimiento, que venga preocupación tal vez, que venga cansancio en nuestras vidas. Pero lo más importante, mis hermanos, es que por sobre todas aquellas cosas, por sobre el decaimiento, por sobre el cansancio, pueda haber en nosotros, mis hermanos, la fe, pueda haber en nosotros la confianza en Dios, que Él es el que nos ayuda a llevar esas cosas, como dijo nuestro Señor Jesucristo: venid a mí los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El que tenga sed, dijo el Señor, venga a mí y beba. Y así, mis hermanos, con esta y otras declaraciones, el Señor nos invita a llevar a Él nuestras pesadas cargas, nos invita a llevar a Él nuestras preocupaciones. Y como nos dice también el versículo 13 en este pasaje de la palabra del Señor, y nos dice, por tanto, o sea, considerando las cosas que Él había escrito anteriormente, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá
cuando Jesucristo sea manifestado como hijos obedientes. Dios nos ayude en su misericordia, mis hermanos, porque esa debe ser nuestra esperanza. Lo que Dios ha hablado en nuestras vidas a través de su palabra, considerando todo lo que Dios nos ha entregado para la gloria de su nombre. Cuando Él nos llamó, entregó, mis hermanos, cosas preciosas a nuestra vida, nos entregó una salvación. Nos dio, mis hermanos, a través de la fe en Él, la gracia, mis hermanos, para alcanzar la salvación. Y por tanto, considerando todas esas cosas, debemos también nosotros, como hijos de Dios, ceñir, dice, los lomos de vuestro entendimiento y ser sobrios. O sea, tener nuestra mirada puesta en el Señor. No apartar nuestra mirada de las cosas, mis hermanos, de arriba, como dice la palabra de Dios en Colosenses, sino, mis hermanos, en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Porque cuando ponemos nuestra mirada en las cosas de la tierra y vemos, mis hermanos, que todo esto terrenal, mis hermanos, pasajero, vemos todo aquello, mis hermanos, que se manifiesta a la manera del mundo, no podremos encontrar una esperanza, no podremos encontrar, mis hermanos, algo que nos garantice una vida eterna, sino solamente, mis hermanos, en la gracia del Señor, como dice, y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, dice, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Dios nos ayude en su misericordia, porque aquí el apóstol, mis hermanos, le hace ver a estos hombres, mis hermanos, los lectores de esta carta, le hace ver que como hijos obedientes no debían conformarse a los deseos que tenían antes. ¿Por qué, mis hermanos? Porque, como decíamos, eran deseos pasajeros. La esperanza que ellos tenían, mis hermanos, estaba puesta en cosas corruptibles. Estaba puesta en cosas, mis hermanos, aún que desagradaban al Señor. Y estaban, mis hermanos, también alejados de la santidad de Dios. Por eso Él les manda y les insta y dice, no os conforméis a los deseos que antes teníais. O sea, no os conforméis, que eso no sea lo necesario para ellos. Y es también, mis hermanos, esta palabra para nosotros hoy día. Muchos de nosotros hemos sido rescatados por el Señor para la gloria de Él. Antes, mis hermanos, tal vez practicábamos cosas desagradables ante el Señor. Vivíamos una vida desordenada, una vida que era completamente desagradable a nuestro Dios. Pero Él, mis hermanos, nos rescató de aquellas cosas, nos sacó de todo aquello, nos limpió para la gloria de su nombre. Y ahora nos llama, mis hermanos, a vivir, como dice el versículo 16, porque escrito está, sed santo, porque yo soy santo. Amén. O sea, el Señor es primero, mis hermanos, santificación, el primer santo, el primer ser, mis hermanos, en santificación. Y así nos manda el Señor, siguiéndole a Él, nos manda a nosotros a vivir, como dice, porque yo soy santo. Y esto lo habló, mis hermanos, el apóstol Pablo citando Levíticos capítulo 11, versículo 44, donde el Señor, mis hermanos, está, igual que aquí, mis hermanos, en esta carta, está dando instrucciones a su pueblo. Está dando, mis hermanos, directrices a su pueblo para que ellos tuvieran una guía que seguir y no tuvieran que hacer las cosas, mis hermanos, como les desagradaba al Señor. Quisiera darle lectura también, mis hermanos, para entender el contexto de este llamado, mis hermanos, que el apóstol hace también a los hijos del Señor a ser santos, mis hermanos, como Dios lo es. El Señor nos bendiga en su misericordia. Y dice en Levítico 11:44, porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Dios nos ayude en su misericordia. O sea, el Señor quiere guiarnos a nosotros a una vida, a una forma de ser igual a como Él es. Y sé que suena, mis hermanos, tal vez suena imposible para nosotros, porque como hombres hemos expuesto y hemos reconocido que como hombres fallamos constantemente delante de la presencia del Señor. Fallamos delante de Él, le ofendemos. Pero aún así, mis hermanos, aún el Señor, conociendo nuestra humanidad, conociendo nuestra naturaleza pecaminosa, aún así Él nos insta a ser santos. ¿Por qué será, mis hermanos? Es porque
no es por nuestra capacidad, es porque no es por nuestra fuerza, sino por la intercesión que Cristo Jesús hace por nosotros, por el sacrificio que Jesús hizo por nosotros. A través del sacrificio Él compró, mis hermanos, nuestras vidas y nos hace, mis hermanos, posesión suya, y nos hace, mis hermanos, ser parte del reino del Señor, ser parte de la familia de Dios. Y la familia de Dios, sabemos, mis hermanos, es santa. Y así, mis hermanos, Dios nos santifica. Pero como decía, no por nuestra fuerza, no por nuestra capacidad, sino por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Dios nos ayude en su misericordia, nos fortalezca el Señor y nos ayude a vivir, como dice, ser santos en toda vuestra manera de vivir. Ayúdenos al Señor, porque cuesta, mis hermanos, es difícil muchas veces luchar contra esta carne. Y muchas veces es difícil luchar contra las cosas contra los deseos de la carne. Porque, como dicen mis hermanos en Gálatas, las obras de la carne y los frutos del Espíritu, dice que ambos se oponen entre sí para que no hagamos lo que quisiéramos. O sea, la carne siempre va a estar en constante oposición al Espíritu. Cuando queramos, mis hermanos, hacer cosas que vayan en beneficio de nuestro espíritu, siempre vamos a tener la carne como obstáculo, este cuerpo carnal como obstáculo. ¿Para qué, mis hermanos? Para llevar a cabo aquello que beneficia a nuestro espíritu. Y es por eso lo importante de estar, mis hermanos, siempre buscando el rostro del Señor, fortaleciendo nuestro espíritu. ¿Para qué? Para que nuestro espíritu pueda vencer en esa lucha y podamos, mis hermanos, hacer la voluntad del Señor y podamos hacer, como dice su palabra, ser santos en toda nuestra manera de vivir. Con la ayuda del Señor, Dios nos fortalezca en esta hora, Dios nos dé la fuerza. Dice también en 2 Corintios, capítulo 7, versículo 1, nos dice la palabra de Dios: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación, de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Dios nos ayude en su misericordia. Pablo entendió que como hijo de Dios necesitamos limpiarnos, necesitamos apartarnos de las cosas, mis hermanos, de la carne, de la contaminación, como dice, de carne y de espíritu. Hay cosas, mis hermanos, que contaminan nuestra carne y hay cosas también que contaminan nuestro espíritu. Y de toda ella, mis hermanos, Dios quiere que nos limpiemos con la ayuda del Señor. Creo que hoy, mis hermanos, más que nunca debemos estar preocupados por eso. Debemos estar preocupados de estar limpios ante la presencia del Señor, porque esta palabra, mis hermanos, que Pedro hablaba y que Pablo también hablaba, lo hablaba, mis hermanos, a hermanos, a hijos de Dios, como usted y como yo, que habían conocido al Señor, que habían aceptado a Cristo como su Salvador, pero que también estaban luchando contra cosas, mis hermanos, contra luchas carnales. Y Pablo, mis hermanos, vemos que como él también se dedicó a enviar cartas a cada una de las iglesias, y en cada una de ellas les exhortaba, mis hermanos, cómo ellos tenían que ser, aún teniendo que enfrentar casos difíciles, mis hermanos, de contaminación en la iglesia del Señor, casos de pecados, como habla en Corintios, que aún en el mundo se nombraban, pero estaban en la iglesia de Dios. Y mis hermanos, Dios quería, y Dios hablaba a estos hombres para que le hablaran a estas personas que debían limpiarse de todas esas cosas, que debían apartarse de todo aquello. Y hoy lo habla en nuestras vidas, hoy habla en nuestros corazones, que como hijos de Dios también debemos apartarnos de aquello que es desagradable ante la presencia de nuestro Dios. Dios nos ayude en su misericordia, Dios nos dé la fuerza, Dios nos fortalezca en esta hora, nos limpie cada día el Señor con su sangre preciosa, porque aquella sangre es la que nos ha limpiado, la que nos ha lavado para la gloria de su nombre. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice el versículo 17, continúa: y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Si invocamos al Señor, como dice la palabra de Dios, versículo 17, si invocamos al Señor, que sin acepción de personas juzga, o sea, el Señor, sabemos, es juez y tiene, mis hermanos, toda autoridad para poder juzgar a cada uno según su obra.
con esa base, mis hermanos, teniendo el conocimiento de estas cosas, dice, conducíos en el temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Y sabemos, mis hermanos, por qué Pedro, mis hermanos, le dice a estos hijos de Dios, el tiempo de vuestra peregrinación, porque entendemos, mis hermanos, que en este mundo somos pasajeros. Tal vez para el mundo, después de la vida, mis hermanos, no viene ninguna otra cosa. Eso es lo que ellos dicen, y muchos, mis hermanos, plantean teorías de cómo va a ser, cómo es después de la muerte. Pero todo aquello, mis hermanos, se queda solamente en teoría. Pero la palabra del Señor nos habla, y creemos que la palabra del Señor es verdadera, y es inerrante, y es eterna, y es la verdad. Y ella nos habla, mis hermanos, que después de esta vida tenemos un lugar donde ir. Y como hijos del Señor esperamos llegar a la presencia de nuestro Dios. Por eso nos dice, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. O sea, dándole a entender de que los placeres de este mundo, de que los deseos de esta carne no los apartaran, mis hermanos, y no los hicieran vivir una vida desagradable ante el Señor. ¿Por qué? Porque es pasajera esta vida que nosotros vivimos. Dios nos ayuda en su misericordia. Y esto también lo habla la palabra del Señor, de hombres, mis hermanos, que se apartaron del Señor, que prefirieron las cosas de este mundo. Como, mis hermanos, como si no hubiese otra vida. Y así lo hablaba, mis hermanos, había un dicho en ese tiempo muy popular, donde se decía que debían comer y beber, porque mañana podían morir. O sea, una filosofía que instaba al hombre a vivir para deleitar la carne, para deleitar, mis hermanos, los deseos pecaminosos. Pero no sabemos, mis hermanos, que nosotros como hijos de Dios debemos vivir no para deleitar nuestra carne, sino para deleitar a nuestro Dios, para deleitar al Señor, entendiendo que estamos de paso en este mundo. Bendito sea el nombre del Señor, porque el Señor para eso nos rescató, para eso nos limpió, para llevarnos a su presencia. Dios nos bendiga en su misericordia y nos prepare el Señor y nos guarde para la gloria de su nombre de toda contaminación. Nos ayude el Señor, porque muchas veces nos contaminamos ante la presencia del Señor. Fallamos ante nuestro Dios. Aún teniendo el conocimiento de las cosas del Señor, fallamos. Y nos sentimos muchas veces, mis hermanos, como David, cuando falló delante de la presencia del Señor. Nos sentimos miserables delante de Él. Nos sentimos como Pedro también, mis hermanos, que en un momento tenía todo el ímpetu de servir al Señor y le dijo, Señor, yo voy a dar mi vida por ti. Pero cuando se dio cuenta que en realidad no fue ni siquiera capaz de decir que sí era conocido del Señor, sino que le negó 3 veces. Cuando se dio cuenta, mis hermanos, de aquello, lloró amargamente. Y así nos sentimos muchas veces delante de la presencia del Señor, porque sabemos las cosas del Señor y aún muchas veces le fallamos. Y muchas veces nos disponemos a servir al Señor y decimos, voy a hacer esto, y no podemos cumplir. Y nos cuesta, mis hermanos, hacer propósitos duradero ante la presencia del Señor. Y todo eso, mis hermanos, nos lleva a entristecernos. Pero la palabra del Señor nos dice que hemos sido rescatados. Y por la fe, mis hermanos, Él tiene poder para limpiarnos, para santificarnos. Porque si el Señor, mis hermanos, nos llama a santificarnos, es porque Él está dispuesto también a ayudarnos. Está dispuesto a darnos lo que necesitamos para nuestra santificación. Sabiendo, como dice el versículo 18, que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. De eso el Señor nos rescató, de una vana manera de vivir. Algo vano, mis hermanos, es algo vacío, algo que no tiene ningún sentido de ser, algo que no tiene ningún provecho. Eso es algo, mis hermanos, vano, y de eso nos rescató el Señor. ¿Para qué? Para vivir una vida con propósito delante de Él. Una vida, mis hermanos, que realmente que realmente repercuta en la eternidad. Y traiga, mis hermanos, alabanza al Señor, y traiga gloria a su nombre, y sea de bendición para nuestras vidas. De eso nos rescató el Señor. Y nótese lo que dice el versículo 18. No fue con cosas corruptibles como oro o plata, como muchos de hoy en día, mis hermanos, creen que por tener dinero o por tener oro, tener plata, pueden comprar su salvación. O pueden, mis hermanos, a través de elementos
hechos de metales preciosos, a través de ellos pueden clamar a Dios. Pero eso no es lo que nos dice la palabra del Señor, sino no fue con esas cosas que el Señor nos rescató, no fue con imágenes que el Señor nos limpió, sino, dice el versículo 19, con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y sabemos, mis hermanos, que en el antiguo pacto, cuando el hombre, mis hermanos, cuando el sacerdote presentaba sacrificios ante el Señor para redimirse de sus pecados, debía ser el mejor animal, mis hermanos, el mejor cordero, sin talla, sin ninguna cosa, mis hermanos, sin ningún defecto. Eso es el sacrificio que se debía presentar. Y eso, mis hermanos, simbolizaba también el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Porque dice, con su sangre preciosa como de un cordero sin mancha y sin contaminación, o sea, dando a entender que Cristo, mis hermanos, era el único adecuado, el único que podía, mis hermanos, sacrificarse por nosotros, el único que no cometió pecado, el único, mis hermanos, que estaba ante la presencia del Padre en fidelidad día y noche, y estaba, mis hermanos, sin ningún pecado. Era el único que estaba apto para poder sacrificarse, y lo hizo por nosotros. La gloria es para nuestro Dios, la gloria es para nuestro Señor, que quiso el Señor sacrificarse, quiso el Señor dar su sangre preciosa. Dios nos ayude en su misericordia, Dios nos dé la fuerza, mis hermanos, podamos entender, podamos comprender, mis hermanos, que el sacrificio que el Señor hizo por nosotros es grande, y no debemos menospreciarlo, y no debemos desecharlo, como habla, mis hermanos, en Hebreo, donde habla de los hombres, mis hermanos, los israelitas, los hijos del pueblo del Señor, que desecharon, mis hermanos, el pacto del Señor. Y Dios, mis hermanos, trajo castigo sobre sus vidas. Y nos dice también allí, mis hermanos, en Hebreo, cuánto más nosotros, si desechamos la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo e hiciéramos afrenta al Espíritu de gracia, cuánto más no vamos a ser merecedores de recibir el castigo, mis hermanos. Pero Dios nos ayude para cada día apreciar el sacrificio de nuestro Señor Jesús. No tenerlo, mis hermanos, como una cosa sin valor o como algo, mis hermanos, que tiene que estar dispuesto a nuestro antojo o que algo que tiene que estar dispuesto a lo que nosotros queramos hacer, a perdonarnos. No, mis hermanos, tampoco se trata de eso, sino que debemos luchar, debemos esforzarnos, debemos, mis hermanos, estar cada día buscando la ayuda del Señor. Y si fallamos, Dios tenga misericordia y podamos humillarnos delante de su presencia, para la gloria de su nombre. Dios nos bendiga. Y dice el versículo 20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y vuestra esperanza sean en Dios. En Él solamente debe estar nuestra esperanza. En Dios solamente debe estar, mis hermanos, nuestra fe, para la gloria del Señor, porque Él es el que hizo todas las cosas, no fuimos nosotros, no pusimos nada de nuestra parte, no podemos decir yo hice esto y Dios hizo lo otro. No, mis hermanos, aún la fe nos dio el Señor como don divino para poder creer en su nombre y su gracia para ser salvos. Hebreos capítulo 9, versículo 26, también nos habla la palabra del Señor. Hebreos capítulo 9, versículo 26, y dice, de otra manera le hubiese sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre, por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que esperan, a los que le esperan. La gloria sea para el Señor, mis hermanos. ¿Cuántos de nosotros estamos esperando al Señor? ¿Cuántos de nosotros estamos esperando que Él venga y nos lleve?
Dios nos ayude, mis hermanos, que en ningún momento, que nunca, mis hermanos, se aparte de nosotros esa fe, esa esperanza, mis hermanos, y el poder estar esperando a nuestro Dios. Si bien es cierto, mis hermanos, como hombres debemos seguir un desarrollo también establecido por Dios, mis hermanos, como lo es la familia, el trabajo, las actividades, mis hermanos, que se relacionan a la vida en este mundo. Pero dentro de todo eso, mis hermanos, debe sobresalir en nuestro deseo, en nuestros anhelos, en nuestros proyectos, mis hermanos, que dentro de todo eso sobresalga, mis hermanos, la esperanza en nuestro Dios, que por sobre todo eso, mis hermanos, pueda estar en nosotros, como dice, la sobriedad y entender que todo, mis hermanos, lo que vemos en este mundo pasará, que todo, mis hermanos, lo que podamos tener en este mundo es pasajero y no se compara, mis hermanos, en ningún grado con lo que hemos de recibir en la presencia de nuestro Dios. Dios nos bendiga en su misericordia. Alabado sea el Señor. Fortalezcanos al Señor en este día y nos guarde para poder hacer su voluntad. El versículo 22 nos dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu. Y esta palabra que nos dice el Espíritu con mayúscula se refiere al Espíritu Santo de nuestro Dios, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente de corazón, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Nótese, mis hermanos, cómo Pedro en todo momento le sigue enseñando, le sigue exhortando las mismas cosas que viene diciendo. La purificación de nuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, o sea, el amor que recibimos de nuestro Dios al transformarnos, al limpiarnos, también debemos nosotros compartirlos a otros, amar a otros de corazón puro, como fue el amor de Dios que tuvo por nosotros. Fue un amor puro, un amor no fingido, un amor verdadero que Dios mostró hacia nosotros, porque si no hubiese sido verdadero su amor, no hubiese hecho nada, mis hermanos, por nosotros. No hubiese dado a Jesucristo, no hubiese el Señor muerto por nosotros. Pero ya que el amor de Él fue verdadero, nos amó, nos limpió, ese amor también debemos demostrar a otros. Ese amor también debemos entregar a otros. Y dice también el versículo 23, siendo renacidos, naciendo de nuevo, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y esto es lo mismo, mis hermanos, que Jesús habló a Nicodemo en San Juan capítulo 3, diciéndole que era necesario nacer de nuevo, era necesario que esa naturaleza humana, que ese nacimiento humano, mis hermanos, que nosotros vivimos, fuera reemplazado por un nacimiento en el Espíritu. Un nacimiento, mis hermanos, no en la carne, sino en el Espíritu, como dice, el cimiento, no de simiente corruptible, sino de simiente incorruptible, por la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué es importante, mis hermanos, que volvamos a nacer, que seamos renacidos por el Señor? Porque dice también en San Juan que el que no naciere de agua y de Espíritu no podrá entrar en el reino de los cielos, no podrá llegar a la presencia del Señor. Y dice en San Juan capítulo 3, versículo 16 en adelante: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pero todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, no viene a la luz para que sus obras no sean arrepentidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifestado que sus obras son hechas en Dios. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros, que nuestras obras sean hechas en Él, que ese nuevo nacimiento, ese renacimiento que Dios ha hecho en nosotros, nos lleve, mis hermanos, a su luz cada día. Y nos haga, mis hermanos, ser hijos de luz, como dice la palabra del Señor, y nos haga ser luz del mundo y sal de la tierra para la gloria del Señor,
porque eso es lo que realmente, mis hermanos, tiene relevancia ante la presencia del Señor. Eso es lo que realmente permanece para siempre, lo espiritual. ¿Por qué, mis hermanos, dice el versículo 24? Porque toda carne, dice, es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio ha sido anunciada. Es por eso, mis hermanos, que Dios nos llama a santificarnos. Porque si no nos santificamos, mis hermanos, la carne toma dominio de nuestras vidas. La carne, mis hermanos, toma dominio de nuestros actos, toma dominio de nuestras obras. Y nos dice, mis hermanos, que la carne es como la hierba. Y toda, mis hermanos, la gloria del hombre como la flor de la hierba. Y la hierba se seca y la flor se cae. O sea, dando a entender que lo que nosotros hagamos, como le decía anteriormente, lo que hagamos en este mundo, si no es para la gloria del Señor, va a perecer. Va, mis hermanos, a desaparecer. Porque solamente, mis hermanos, la palabra del Señor es la que permanece para siempre. Y también nos dice en otra parte de la palabra del Señor, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros, que permanezcamos, que nuestras obras, mis hermanos, no se quemen como la hojarasca, como la madera, como dice en 2 de Corintios, sino que nuestras obras, mis hermanos, sean como piedras preciosas para la gloria del Señor. Ayúdenos, Señor, fortalezcan a nuestro Dios en esta hora, para poder mirar a Dios por sobre todas las cosas. Aumente, Señor, nuestra fe, para que podamos depositarla por completo, mis hermanos, en la gracia del Señor, por completo, mis hermanos, en la obra redentora que Cristo Jesús hizo por cada uno de nosotros en la cruz del madero. El Señor nos bendiga, mis hermanos. Antes de dar término, quisiera dar lectura a Isaías capítulo 40, versículo 7 al 8, el cual nos habla de esto mismo, mis hermanos, del cual, mis hermanos, es la gloria del hombre, no es ninguna, mis hermanos, como dice Isaías 40, versículo 7 en adelante. La hierba se seca, la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo, sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. La hierba, mis hermanos, ciertamente como hierba es el pueblo, como hierba somos nosotros, mis hermanos. La vida del hombre es pasajera, pero la vida, mis hermanos, del Señor permanece para siempre. Por eso quiera Dios ayudarnos, para que nuestra vida, mis hermanos, sea una vida con propósito en el Señor, sea, mis hermanos, una vida dedicada para el Espíritu de nuestro Dios, para su alabanza y para su gloria. El Señor nos bendiga, mis hermanos. Oramos dando gracias al Señor por su palabra. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, una vez más por tu misericordia, por permitirnos estar, Dios mío, Señor, en este día, alabando tu nombre. Gracias, Señor, por todo lo que usted habla en nuestra vida. Reconocemos, Señor, Dios mío, que como hombres, Señor, fallamos, que no hemos hecho las cosas bien delante de usted, Señor. Padre amado, Señor, Dios mío, pero queremos cada día, Señor, fortalecernos en ti. Fortalécenos en esta hora, Dios mío. Restaura, Dios mío, las vidas, los corazones. Oh Señor, tú que conoces las necesidades de tus hijos, Padre amado. Conoces que somos hierba y también, como dice su palabra en hebreo, Señor, Dios mío, Padre amado, te compadece de nuestras debilidades. Ayúdanos, Señor, Dios mío, danos fuerza. Levántanos, Dios mío. Fortalece tu pueblo, fortalece tu iglesia. Derrama, Dios mío, de tu Espíritu, Señor, oh Padre amado, para que en todo momento, Dios mío, podamos tener una esperanza viva, podamos tener, Dios mío, una fe, Dios mío, una confianza firme en ti, Señor. Padre amado, por misericordia, ayúdanos, Señor, a meditar cada día en todo lo que usted ha hecho por nosotros, en todo, Dios mío, de aquello de lo cual usted nos rescató, y poder luchar, y poder seguir adelante, Dios mío. Padre amado, y por poder fortalecernos en ti, Señor. Por misericordia te lo rogamos, Señor. Tu bendición sobre nuestras vidas, sobre nuestros corazones, Dios mío. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En sus manos encomendamos todas las cosas, rogando su bendición sobre nuestras vidas, sobre nuestros corazones. Esa que emana de lo alto y la del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Damos gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.
Que el Señor nos bendiga, hermanos. Vamos a dar término a este culto con la alabanza 409. Himno 409 para la gloria del Señor. Recordando lo que el Señor nos ha prometido. El Señor nos bendiga. En el nombre del Señor entonamos esta alabanza. Vida eterna Él prometió al que en Él quiera creer, porque así supo cumplir lo que el Padre en sus manos le entregó, porque así supo cumplir lo que el Padre en sus manos le entregó. Ven a la luz que te da Jesús, ven a la luz que te da Jesús, y vivirás allá con Él, y para siempre tú no morirás, y vivirás allá con Él, y para siempre tú no morirás. Aleluya, sea Él, por el amor que Él nos mostró, y estarás allá con Él, porque así fue el anuncio que nos dio. Y estarás allá con Él, porque así fue el anuncio que Él nos dio. Ven a la luz que te da Jesús, ven a la luz que te da Jesús, y vivirás allá con Él, y para siempre tú no morirás, y vivirás allá con Él, y para siempre tú no morirás. No te tardes, pecador, en venir a tu Señor, que mañana llorarás por las penas que puso tu error, que mañana llorarás por las penas que puso tu error. Ven a la luz que te da Jesús, ven a la luz que te da Jesús, y vivirás allá con Él, y para siempre tú no morirás, y vivirás allá con Él, y para siempre tú no morirás. Y en el tiempo de aflicción, cuando allá no habrá lugar, mas ahora el Salvador ha venido a su pueblo a salvar, mas ahora el Salvador ha venido a su pueblo a salvar. Ven a la luz que te da Jesús, ven a la luz que te da Jesús, y vivirás allá con Él, y para siempre tú no morirás, y vivirás allá con Él, y para siempre tú no morirás. Amén. Señor nos bendiga, mis hermanos, y quiera el Señor que cada uno de nosotros podamos cada día acercarnos a la luz del Señor. Aquel que no le ha conocido pueda conocerle, pueda recibir esa luz de Cristo en su vida, para la gloria de su nombre. Inclinamos nuestro rostro, mis hermanos, para orar despidiendo este culto de oración.
Padre nuestro que estás en los cielos, una vez más, te damos gracias, Dios mío, Señor, por el privilegio que usted nos da de poder estar, Dios mío, Señor, oh Dios mío, alabando su nombre, Padre amado. Gracias, Señor, porque podemos bendecirte, podemos, Señor, cantar a tu nombre, Dios mío. Padre amado, Señor, gracias por todo lo que usted nos ha dado hasta este momento. Te pedimos, Señor, que por misericordia tú guardes la vida de tus hijos, Señor, que les bendiga, Dios mío, Señor, que esta palabra, Padre amado, que hemos meditado, Dios mío, no regrese a usted vacía, sino pueda obrar, Dios mío, los corazones, pueda ser conforme, Dios mío, el propósito por el cual fue enviada. Señor, sabemos que usted conoce, Dios mío, nuestros corazones, conoce desde el más pequeño, Señor, hasta el más adulto, el más anciano, Dios mío, los corazones de sus hijos, Padre. Y por eso le rogamos que usted obre conforme a la necesidad. Oh Dios mío, fortalece nuestra fe, fortalece nuestra confianza en ti. Derrama, Señor, cada día, Señor amado, esa esperanza en nuestros corazones, que nada, Dios mío, en este mundo, Señor, tenga que apartarnos de su amor, como dice su palabra. ¿Quién nos apartará de tu amor? Que nada pueda hacerlo en este mundo, mucho menos las cosas materiales, mucho menos las cosas terrenales, Dios mío. Por misericordia te rogamos, Señor, tu compañía en cada hogar, Dios mío, tu presencia, Dios mío, en cada corazón. Padre amado, Señor Dios mío, para la gloria de su nombre, en sus manos encomendamos nuestras vidas y todo te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Salvador, Jesús nuestro Dios. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Que el Señor de paz les bendiga.